Y hoy tenemos que hablar de un tema bastante delicado en todo el Perú. ¿Correcto? En todo el Perú. No sé si ustedes han escuchado, sobre todo en época electoral, necesito que los alcaldes, los candidatos van a los asentamientos humanos a pedir votos. Entonces, lo que hay, que dice, doctor, por favor, no nos dan el título de propiedad. Aquí vivimos hace muchísimo tiempo, no tenemos agua, desagüe, tenemos más de 30 años en este lugar, caramba. Y estamos viviendo aquí y nada. ¿Cómo llegaron esos señores al lugar? Por invasiones. A través del tiempo son las invasiones, ¿no es cierto? Gente que viene de provincias o gente que vive en Lima, ¿no es cierto? Que ya se casó y quiere tener su familia y se va, invade un terreno en un lugar, en alguno de los cerros de Lima. Eso es lo que ocurrió siempre. Pero no tienen el título de propiedad. El título de propiedad es muy importante. Entonces, a raíz de estas preguntas que nos hace nuestro público de diferentes lugares del país, queremos tocar este tema que es importante, la propiedad, cómo se adquiere. Pero también en la zona urbana. Unos guardianes, hace poco, les pagaba, estaban construyendo una vivienda, un chalet de 2 pisos. De pronto muere la persona que los había contratado, una señora muere en un accidente, él, su esposo y sus hijos, y se quedan los guardianes. No hay familiares hasta que se presenta un familiar. Y los guardianes le dicen, no, un momentito, la señora ha fallecido, nos dejó a cargo esto y esto es nuestro. Esta es nuestra propiedad. ¿Es verdad? Que los guardianes, a la muerte de la señora que les alquilaba la casa o que les dio la orden de cuidar esa casa, como ya no existe la señora, no existe el señor, no existen los hijos, los guardianes son propietarios de ese chalet porque lo estaban cuidando. ¿Eran los guardianes por más de 5 años del chalet? ¿Será cierto eso? Vamos a averiguar y pregunta lo que tú creas conveniente, ¿eh? Porque estamos hablando de propiedad, digamos, que es importante siempre para la familia. El doctor Gilberto Mendoza es abogado, integrante del Consejo Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, vamos de frente, doctor, con la propiedad, el tema figurativo de ser propietario, ¿no? ¿Qué derechos y deberes tengo que cumplir cuando soy propietario? O, digamos, ¿cómo me reconocen a mí como propietario de un local, por ejemplo, o de un lugar en el que no tengo propiedad, doctor? Adelante, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Jesús, por la invitación. En primer lugar, señalar que para todo lo que es la propiedad es muy importante el tema de la inscripción en registros públicos. Ya. En el caso que tú señalabas, una persona que viene cuidando una propiedad, que es el guardián propiamente, y fallecen los propietarios, no es que los guardianes hereden propiamente. Lo que va a pasar es que si hay herederos, esos herederos tienen que llegar a un procedimiento de sucesión intestada o vía testamento para verificar quién es el sucesor propiamente de estas personas. Pero los guardianes no son herederos, salvo que los propietarios lo hayan designado de manera expresa. ¿Qué sucede si no hay herederos? Sí. Y los guardianes no saben a quién entregar en la casa? Probablemente lo que va a pasar es que ellos van a pasar por un procedimiento que se llama prescripción adquisitiva de dominio. Esta prescripción adquisitiva de dominio es de 5 a 10 años. Luego de 10 años, porque ellos reconocen que existe otro propietario, recién podrían ellos apelar a un título de propiedad. Antes no, porque son meros poseedores. Ajá, o sea, en 10 años recién podrían reclamar la propiedad, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no vayan a cuidar el inmueble si es que de repente no existe nadie que lo pueda reclamar, pero como propietario recién esto lo va a adquirir después de 10 años. Bueno, caramba. Bueno, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, de todas maneras, ¿no? En 10 años, si no hay herederos, caramba, me quedo con la propiedad, pero tengo que seguir cumpliendo funciones. Muy bien, y hay una serie de preguntas que no sé si puedo invitar al público, Amelia, invitar al público. Ustedes pueden, mientras converso con el doctor Gilberto Mendoza, abogado miembro del Consejo de Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Universidad Católica, ustedes pueden llamar y formular las preguntas que crean convenientes sobre el particular. 212-4100, 212-7165 y desde regiones 0800-131-40, 0800-131-40. ¿Cuál es la figura legal en el caso que una persona ocupe más de 20 años un inmueble y no cuente con título de propiedad, doctor? Si está más de 20 años, en realidad lo que dice nuestro Código Civil es que tiene que ser 10 años, es decir, con 20 años ya está en exceso. ¿Con 10 años ya puedo reclamar la titularidad, reclamar la propiedad? Puede iniciar un procedimiento que se llama prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ante quién debo hacer el trámite? Puede hacerlo ante el notario, puede hacerlo administrativamente o puede hacerlo ante el Poder Judicial.
Normalmente, si es que no hay ningún problema frente a otras personas que reclamen la propiedad, es más rápido frente a un notario, porque más o menos el procedimiento dura 3 meses. Si es que hay algún conflicto con el verdadero propietario que de repente nunca la reclamó durante 10 años, es mejor irse al Poder Judicial para que ahí se dilucide quién es el verdadero propietario. Ya, pero en la realidad en nuestro país es que hay muchas invasiones. En determinadas épocas del año, los candidatos van y le prometen el oro y el muro a la gente para obtener votos. Y entonces yo voy con un grupo de gente que dice que son mafiosos, voy y tomo un local. Mientras no me toquen en 10 años yo puedo reclamar la propiedad. ¿A eso se refiere? La idea no es propiamente incentivar estas prácticas. No, claro, por supuesto. ¿No? Si hay estos supuestos en los cuales mafiosos, tráfico de terrenos, invaden terrenos, probablemente lo que va a pasar es que el propietario haga valer su derecho vía el Poder Judicial. Ahí no se puede prescribir. ¿Y el propietario cuando es el Estado? Igual, el Estado también puede hacer valer su dominio privado o su dominio público frente al Poder Judicial. Los bienes que son del Estado no se pueden prescribir. El privado no puede prescribirlo. Ya, o sea, ok, correcto. Entonces está controlado. Entonces, ¿cómo adquiero yo, como posesionario del lugar, cómo adquiero la propiedad? ¿Cómo tengo que hacerlo de manera correcta? Lo primero es... Y ser un invasor, digamos, ¿no? Correcto. Sin dejarme manejar por mafia que me piden plata. Correcto. El transcurso del tiempo es muy importante. Acreditar de que ha poseído durante 10 años. Debe acreditar que esto ha sido pacífico, es decir, que no ha habido nadie que le haya reclamado o que haya entrado violentamente al predio, ¿no? Tiene que ser continuo durante esos 10 años, no pueden haber intervalos en los cuales no hayan poseído y tiene que ser público. Todos los vecinos sobre todo tienen que ver que él es el poseedor que se comporta como propietario. Ya. Si cumple con esos 3 requisitos, lo que va a pasar es que van a ir al notario o al Poder Judicial y decir, yo cumplo los 10 años, pacífica, pública, continua, y el Estado le va a reconocer propiamente su título de propiedad. A ver, por el otro lado entonces, yo soy propietario de unos terrenos en San Juan de Miraflores, en La Molina, y de la noche a la mañana me invadieron el lugar. ¿Qué pasos tengo que seguir para desalojar a la gente? ¿Cómo hago? Si es inmediato, porque no quieren salir. Correcto. Si es de manera inmediata, se puede hacer incluso la legítima defensa, ¿no? Ir a la policía para reclamar, para sacar a las personas. Con mi título de propiedad, yo puedo ir a reclamar, ¿no? Con la policía para sacarlos. En caso de estas personas se consoliden y de repente han pasado más de 15 o 20 días, se tiene que ir a un proceso que se llama interdicto. Este proceso dura 1 año. En caso esto dure más tiempo, tiene que ir a un proceso de desalojo. ¿Desalojo? Desalojo. ¿Con la fuerza? Tiene que ir al Poder Judicial para que el juez declare que esas personas se retiren propiamente del bien. Correcto, muy bien, está clarísimo entonces. Esperanza desde La Molina. ¿Qué tal, Esperanza? Buenos días. O buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacer la pregunta siguiente. Yo tengo una propiedad que está en escritura en una notaría y el notario murió y resulta que esa escritura ha sido derivada al Archivo de la Nación. El Archivo de la Nación supuestamente hacía regularizaciones de escritura pública con un nuevo notario que se designaba mediante una resolución. Pero ahora es un problema bien serio porque el Archivo de la Nación arbitrariamente sacó una resolución en la cual ya no se encargan de regularizar las escrituras, pero tampoco te quieren entregar tu escritura para que tú puedas llevarla a un notario. Ya. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque me parece que son escrituras pagadas por uno, canceladas por uno, y ellos no pueden apropiarse de las escrituras de esa forma, cosa que el Colegio de Notarios, que tiene escrituras bajo su poder de notarios fallecidos, ellos siguen regularizando. ¿Y por qué el Archivo de la Nación toma esa determinación abusiva, no? Muy bien, Esperanza, escuchemos al doctor Gilberto Mendoza. Doctor. Sí, Esperanza, hay 2 formas. La primera, que creo que es la que usted está buscando, es sacar propiamente una copia autenticada por parte de esta institución, del Archivo de la Nación, y esto llevarlo propiamente a registros públicos. En registros públicos eso
da mérito a una calificación para lo que es la inscripción. En caso hay algún problema, porque han habido algunos problemas respecto a algunas escrituras que de repente se han perdido o simplemente no se pueden verificar que sean legítimas, lo que pueden hacer es seguir el procedimiento de prescripción adquisitiva durante el tiempo que usted viene poseyendo. Son los dos mecanismos que usted tiene para poder inscribir y sacar su título de propiedad. Correcto. Francisco desde Comas. ¿Qué tal, Francisco? Por favor, buenas tardes. ¿Estás ahí, Francisco? Buenas tardes, sí. ¿Qué tal, Francisco? Un momentito, por favor, vamos a ir a una pausa. Confecciona tu pregunta para que la responda el doctor Gilberto Mendoza y seguimos aquí en el programa, mi querido hermano. Vamos a la pausa. Ante mundo de la propiedad, del alquiler, ¿no es cierto? La casa, el sueño de la casa, pero tiene que ser, ¿no es cierto?, a través de los lineamientos correctos que tú puedas obtener a través de la información que te estamos brindando con el doctor Gilberto Mendoza, abogado integrante del Consejo de Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Francisco. Cortó Francisco. Bueno, tenemos otra pregunta, Francisco. Puedes dejar tu pregunta también a nuestra productora Amelia Villanueva. La formulamos aquí y el doctor va a tener la gentileza de responder tu pregunta. A ver, ¿qué requisitos se necesitan para obtener el título de propiedad de un inmueble en esas condiciones, digamos? ¿Qué significa la adquisición de un bien por su posesión continuada? Son las preguntas, posesión continuada, dice. Son las preguntas que nos hacen a través de nuestros números telefónicos los oyentes, doctor. Posesión continua significa de que desde que ingresó la persona hasta que se cumplan los 10 años, esta persona puede acreditar de que ha poseído el bien, de que ha utilizado el bien. Ya. Ahora, hay una presunción bastante importante. Evidentemente, es muy difícil que uno pueda tomarse foto todos los días durante los 10 años. Que yo vivo acá, ¿no es cierto?, que grabar un video. Entonces, en esos casos, lo que pide normalmente el Poder Judicial es que acredite el primer momento en el cual ingresó y que acredite al final de los 10 años. Y con eso se presume que ha poseído durante esos 10 años. ¿Pero cómo acredito eso? Por ejemplo, ¿cómo lo puedo acreditar? Puede ser con un certificado de posesión, ¿no? ¿Ya? Puede ser ¿Dónde me dan el certificado de posesión? En la municipalidad. En la municipalidad local. En la municipalidad puede ser que de repente saque la línea telefónica o de repente el servicio de agua o luz, ¿no?, en determinada fecha. Eso ya es un momento inicial. Claro, que yo estoy pagando la energía eléctrica, estoy pagando el teléfono del local. Contratos de alquiler también pueden servir para acreditar los momentos de la posesión. Lo que nos dicen es simplemente acredita el momento inicial, acredita el momento final y se presume que has poseído durante los 10 años. Ya. Están preguntando cosas, no sé si son otro tipo de ángulo, pero preguntan por alquileres. Mira, no sé si... No hay problema con las preguntas. Primero la llamada telefónica, a ver. ¿Quién está? José de Comas, ¿no? José, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta es la siguiente. A ver. Mi papá heredó terrenos de su madre, que viene siendo bueno. Ya. Pero tiene otros hijos, aparte de su primer compromiso, que es divorciado. Ahora, mi papá es casado con mi mamá, que es su segundo compromiso. Y de ahí somos 3 hermanos. ¿Cómo proceder para que se tramite de manera formal las propiedades que dejó mi padre? Además, tengo otros tíos que son hermanos de mi padre, que tienen un terreno y las propiedades de mi padre. ¿Qué me aconseja? Interesante. Doctor, a ver. Hay hermanos de la primera esposa de su papá, son 3 hermanos de la actual esposa y tiene hermanos también, si pueden reclamar. Correcto. Depende mucho, José creo que se llama. Sí, José, Pepe. ¿No? Pepe. Depende mucho en qué momento su papá adquirió el bien. Le explico. ¿Cómo en qué momento? A ver. Si su papá adquirió el bien durante el primer matrimonio, para el segundo matrimonio ese bien ingresó como un bien propio. ¿Correcto? ¿Qué significa ello? Es decir, como si él fuera el único propietario. Si su papá adquirió el bien cuando estuvo casado con su mamá, es un bien social, le pertenece al matrimonio. Con lo cual, si su papá falleció, el 50% le pertenece a su mamá, el 50% le pertenece a su papá. Y sobre ese 50% que le pertenece a su papá, se van a repartir entre todos los hermanos de forma igual. ¿Del primero y segundo compromiso? Correcto, porque todos los hijos son herederos, ¿no?, en igual calidad. Ya. No hay una diferencia. ¿Y la esposa del primer compromiso? Por eso le mencionaba, depende mucho en qué momento adquirió el bien el papá. Porque si lo adquirió en el primer matrimonio,
¿no? Le toca a la señora del primer matrimonio. Habría que ver si es que se hizo la respectiva distribución entre la señora y el... Y si lo compró durante el segundo matrimonio, no le toca nada a la primera esposa. No, nada. Ya, y en cuanto a herederos, a ver, interesante. En cuanto a herederos, a ver, no hay testamento. Intestado. No hay testamento, fallece de un momento a otro el propietario, el papá, ¿no es cierto? El papá también tiene 2 esposas, de sus primeros hijos, segundos hijos, del segundo matrimonio, pero no deja ningún tipo de heredos formales digamos, en un testamento. Igual se procede. La distribución va a ser bien sencilla. Imaginemos que el primer matrimonio tiene 2 hijos. Del segundo matrimonio sea José y tenga un hermano. Entonces lo que va a pasar con el terreno es 50-50 con la esposa, ¿no? Del 50% que le quedaba al papá, la esposa también va a participar como heredero, como son 2 de uno, 2 del otro, y sería la esposa, sería 10% cada uno. Sobre el valor del terreno le va a corresponder a José 10%. 10%. Correcto. Ya, ok. Si la propiedad se adquirió durante el primer matrimonio, si la propiedad no le toca nada a la segunda. Si a la segunda no, porque sería un bien propio. Se le llama bien propio porque solamente sería y si se ha adquirido en el segundo matrimonio, no le toca a la primera esposa. Correcto. Ya, que para estar claro, ¿no es cierto? Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Claudia, desde Independencia. Muy buenas tardes, Claudita. Buenas tardes. Muy amable por recibir mi llamada. Mi consulta es, tenemos una casa donde vivimos 8 hermanos. Ya. Mis padres fallecieron, no dejaron herencia, ¿no? Ningún detalle. No dejaron testamento, digamos. Eso, no dejaron testamento. En la mayoría todos colaboramos con los gastos de mantenimiento, los servicios, el autovalú. El arbitrio. Sí, los arbitrios. Pero hay un hermano que no quiere dar nada y no quiere retirarse de la casa. La ley apoya algo que nos diga la ley en caso de que el resto de hermanos queramos retirar a nuestro hermano. ¿Qué nos dice el experto, Claudita? Muchas gracias, doctor. Gracias, Claudia. En realidad, si son 8 hermanos, sobre el bien, cada uno tendría un 12,5%. Ya. Con lo cual, si alguno de ellos no desea colaborar, lo que van a tener que hacer es una división o partición propiamente del bien, que es la separación de cada uno de su alícuota, y ahí van a tener que distribuir propiamente, si no dijo de cuántos pisos era la casa, pero probablemente se pueda independizar, transferir, o mi sugerencia es, mientras no suceda ello, dado que siempre pasa que algún hermano no quiere colaborar, que guarden todos los recibos, lo que están pagando, porque luego cuando se haga la distribución, el hermano va a tener todo lo que va a recibir menos lo que ellos han pagado, ¿no? Ah, caramba, sí, así funciona. Sí, eso sí pueden hacer. Todo lo que ellos inviertan propiamente en el inmueble puede ir como gastos. Y en el momento que reciba su herencia, se va a hacer el descuento, ¿no? Ya, doctor. ¿Muchos casos de esos se presentan? Muchísimos. ¿Muchísimos? Sí. ¿Que reclaman entre los hermanos, se pelean por la propiedad? Sí, sobre todo cuando se casan. Entonces, claro, por supuesto, doctor. Y entonces, ¿qué es lo recomendable? A ver, que los padres en vida hagan su testamento. Ese es y dejar mejor. Todo ordenadito. Es mejor irse dejando todo arreglado porque los conflictos familiares son muy recurrentes. Son muy recurrentes en el Poder Judicial, ¿no? Y por temas muy sencillos. Pero lamentablemente, como en el caso de Claudia, alguno no quiere pagar, pero luego quiere reclamar la parte de su herencia. Pero después se lo pueden cobrar. Correcto. Y hay casos dramáticos, sinceramente. Por ejemplo, en RPP, en el rotafono, el 951-431-013 recibimos, pero consultas increíbles, ¿ah? Y esto ha salido publicado. Papá, mamá, ¿no es cierto? Muere el papá y queda la mamá como propietario del establecimiento local. Los hermanos quieren que se vaya la mamá a vivir solo en un departamento porque ya no puede seguir viviendo acá, porque además el papá dejó una herencia. Aunque usted no lo crea, eso existe. ¿Qué mecanismos legales tiene la mamá para decirle a los hijos, oye, compadre, yo todavía estoy viva, yo vivo acá, esta es mi propiedad? ¿Puede decir eso la mamá? Claro. Ocurre muchas veces que los hijos piden anticipadamente la herencia o creen que eso les corresponde propiamente a ellos. Entonces, la mamá todavía es propietaria, contra ella puede hacer respetar propiamente su posesión. En este caso sería un interdicto de recobrar si es que la han sacado. Y si está ahí, es un interdicto de retener, que significa que no la perturben. Es decir,
que no hagan ninguna acción contra su titularidad. Yeah. En caso un hijo vaya contra la madre y la saque a la fuerza, ese es un delito que se llama delito de usurpación. Se va preso el hijo. Eso es penado, correcto. Es penado, correcto. Entonces no te pongas mosca, no te pongas vivo, no te pongas avispa. La mamá puede estar ahí todo el tiempo que crea conveniente, igual el papá. Así que eso de que está ocurriendo últimamente, que a los papás los quieren dejar, al abuelito lo quieren dejar en la calle, eso no es permitido, eso es un delito. Es un delito. Y además, si papá y mamá no trabajan, los hijos tenemos obligación de mantenerlos. ¿Eso dice la ley o no, doctor? Correcto. Correcto. Entonces, ¿para qué saltar tanto si el cielo está parejo? Perdón, el suelo está parejo. Iba a decir el cielo. El suelo está parejo. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias. Para mí también. ¿Cuándo se da otra vuelta para acá para seguir hablando de otros temas? Me invite. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Entonces, yo estoy invitando, este no es mi programa, pero estoy invitando a todo el mundo. Me van a pitear acá. Gilberto Mendoza, abogado, miembro del Consejo Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A la orden. Cualquier pregunta, envíenla por WhatsApp y nosotros vamos desarrollando en los contenidos de los programas de hoy en adelante. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. 1 en punto. Uy, ya se pasó la hora. 1 en punto, qué rápido. Y se llevaron mi Chilcano. Ah, no. Cierren todas las puertas del edificio. Alguien se ha llevado mi Chilcano, por favor. ¿Qué es esto? Qué falta de respeto. Ahorita regreso con mi Chilcano. Gran resumen de la hora a esta hora en RPP.